8 de noviembre de 1942. Las playas del norte de África rugían con la Operación Torch. Olas de infantería estadounidense desembarcaban cargando rifles, granadas y cajas marcadas con la palabra secreto. Dentro de esas cajas había algo que la mayoría de los hombres nunca había visto. Un extraño tubo de acero, de apariencia tosca, pero destinado a cambiar las matemáticas. De la guerra acorazada, era la bazooka. Sin manuales ni entrenamiento, solo la desesperada esperanza de que esta arma no probada resistiera a los tanques enemigos. En menos de 2 años, aterrorizó a los alemanes, forzó nuevas tácticas y convirtió al soldado en cazatanques. Esta es la historia de cómo un arma, nacida de chatarra y una percha, transformó los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y antes de seguir, suscríbete, porque las armas más devastadoras de la historia merecen ser recordadas. La bazooka no nació en el campo de batalla, sino en un montón de chatarra en Aberdeen, Maryland. Era el 6 de mayo de 1942. El ejército de Estados Unidos buscaba armas antitanque. Los británicos se enfocaron en morteros de espiga masivos, de más de 45 kilos, y que exigían equipos completos. Eran aparatosas y poco prácticas, no aptas para ser cargadas al hombro por un infante. En medio de este ambiente de escepticismo, el teniente Edward Hull y el coronel Leslie Skinner, hombres encargados de presentar alternativas a un panel de generales dudosos. Hull, ingenioso y apurado, encontró en un montón de chatarra un tubo de acero del diámetro exacto. Como mira, dobló una percha de alambre. Unió el artilugio con cinta adhesiva de forma tosca pero funcional, listo para jugarse su carrera por un invento que nadie tomaba en serio. Al inicio de la demostración, los morteros de espiga británicos fallaron. Desde 140 metros, 5 dispararon a un tanque M3 Stuart en movimiento, sin acertar. Murmuraban avergonzados, sus esperanzas se desvanecían. Entonces, Hull, por temor a que la explosión fuera letal, se puso una máscara de soldador, apoyó el tubo y disparó. El cohete salió disparado del tubo y se estrelló en el tanque. Hull recargó rápido y disparó. Otro impacto. Los generales, que momentos antes guardaban silencio, estallaron de asombro. El general Barnes, jefe de investigación e ingeniería, se rió de la apariencia tosca, diciendo que parecía la bazooka de Buck Burns, un instrumento musical cómico. El nombre pegó al instante. Pero, más importante, Barnes ordenó la producción inmediata de 5,000. En una sola mañana, lo que empezó como un experimento con chatarra había demostrado su valía. El tosco lanzador superó diseños europeos y el ejército de Estados Unidos halló su gran arma. En meses, este tubo de acero pasó de ser broma a símbolo de ingenio americano, producido en masa. La mayoría de las armas de la Segunda Guerra Mundial sufrieron años de retrasos burocráticos. La bazooka fue diferente. Pasó del prototipo a la producción masiva en tiempo récord. General Electric y otros contratistas recibieron órdenes de fabricar en el verano de 1942 y para octubre, 5,000 lanzadores salían de las líneas de montaje. Cada uno requería 9 kilos de acero, unas soldaduras y cableado eléctrico simple. Su bajo costo, $25 el lanzador y $8 el cohete, la hizo una de las armas más rentables de la guerra. El diseño era brutalmente simple, un tubo de acero de 1,37 metros que pesaba poco menos de 6 kilos. Su cohete perforaba 10 centímetros de blindaje a 275 metros, a diferencia del cañón antitanque de 37 milímetros que necesitaba semanas de formación y equipos completos. La bazooka era revolucionaria. El capitán Franklin Johnson de Fort Benning afirmó que un soldado podía ser entrenado para usarla en una sola tarde.
Por primera vez, dos infantes podían llevar un arma capaz de destruir un tanque a donde fuera su escuadrón. El efecto psicológico fue inmediato. Los soldados ya no padecían pánico ante los tanques. Tenían algo pequeño, portátil y letal, por el precio de un tanque Sherman, Estados Unidos. Podía comprar miles de lanzadores y decenas de miles de cohetes. En una guerra industrial, la bazooka representó la producción en masa de Estados Unidos en su apogeo. Para otoño de 1942, cajas de extraños tubos de acero fueron cargadas en barcos rumbo a África del Norte. Los hombres nunca habían disparado una. La mayoría nunca los había visto, salvo en manuales. Pero estaban a punto de aprender rápido, porque su primera lección sería bajo fuego en el caos de la batalla en las playas de Argelia. 8 de noviembre de 1942. Las playas de Argelia estallaron con la Operación Torch. Por primera vez, la infantería de Estados Unidos entró en combate masivo en la Segunda Guerra Mundial. Entre su equipo había cajas secreto llenas de los nuevos lanzacohetes. Pero en un giro desastroso, no se permitió abrirlas antes de desembarcar. Las bazucas llegaron selladas, envueltas en un secreto tan estricto que ni los hombres que debían usarlas sabían cómo funcionaban. Con las balas zumbando y proyectiles explotando en las playas, los soldados abrieron las cajas y sacaron los tubos de acero. Sin manuales, instrucciones ni capacitación previa. Los hombres juguetearon, buscaron gatillos y trataron de alinear las rudimentarias miras. Peor, muchos cohetes se dañaron por el agua salada en el cruce del Atlántico. Lotes enteros fallaron, se apagaron o no encendieron. En un informe, el 509 de Infantería Paracaidista informó que de 20 cohetes, solo 7 funcionaron. El arma destinada a dar confianza corría el riesgo de ser una vergüenza en batalla. Incluso en este caótico debut hubo destellos de genialidad. El 10 de noviembre, la primera división acorazada logró los primeros tanques abatidos con la bazooka. 2 Renaults franceses destruidos cerca de Port Lyautey. El impacto fue innegable. Cuando funcionaba, el lanzador podía detener a los blindados en seco. La infantería, antes indefensa ante monstruos de acero, veía esperanza en el rugido del cohete. El debut en el norte de África fue una dura lección. El potencial del arma era real, mas su ejecución aún fallaba. La munición dañada y las tropas sin entrenar casi la arruinan antes de su leyenda. Pero desde esos primeros disparos, los comandantes comprendieron que se habían topado con algo revolucionario. La bazooka se había curtido en combate y le esperaban grandes batallas. Si Operación Torch introdujo la bazooka, la batalla del Paso de Kasserine la presentó al enemigo. Febrero de 1943, Túnez. El Afrika Korps de Rommel rompió las inexpertas líneas americanas. En el caos, tropas alemanas tomaron posiciones y capturaron lanzadores intactos y cajas de cohetes. Días después, estas armas se enviaron a Alemania para estudio. Al examinar el extraño tubo de acero, los ingenieros quedaron atónitos. Era un arma distinta a los pesados fusiles y aparatosos cañones en que confiaban. Ligera, simple, barata y devastadoramente eficaz, representaba un nuevo tipo de guerra. Los informes alemanes elogiaron su portabilidad, mínima producción y penetración de blindaje hasta 150 metros. Al instante reconocieron que la bazooka cambiaría el combate de infantería. El Reich actuó rápido. Para marzo de 1943 ya se diseñaba una versión mayor. Su solución fue ampliar la ojiva a 88 milímetros basándose en los proyectiles de artillería que ya tenían. El resultado fue el Raketenpanzerbüchse o Panzerschreck, el terror de los tanques. Para septiembre, los primeros modelos ya estaban en producción alemana.
Para los mandos de Estados Unidos, fue una cruda advertencia. Las armas enviadas al frente para salvar a su infantería eran ahora estudiadas y copiadas por sus enemigos. En una guerra de innovación veloz, la bazooka se volvió un arma de doble filo. Les dio a los Estados Unidos soldados una oportunidad contra los blindados, pero también armó a la Wehrmacht con el diseño para sus cohetes. La ironía era evidente. Un arma diseñada para equilibrar la balanza contra los tanques alemanes pronto volvería en manos de la infantería, más letal que antes. Al trasladarse la lucha a Sicilia e Italia, ambos bandos usarían lanzacohetes. La era de la dominación del tanque terminaba, no por otros tanques, sino por infantería con tubos de acero. En julio de 1943, los aliados miraron hacia Europa. La Operación Husky, invasión de Sicilia, sería el bautismo de fuego de la bazooka contra blindados alemanes. Esta vez, las fuerzas de Estados Unidos portaban el modelo M1A1 mejorado, con cohetes fiables y construcción robusta. A diferencia de África, los soldados ya tenían cierto entrenamiento. Ya no andaban a ciegas con tubos misteriosos. Estaban preparados para cazar tanques. Fue aquí donde la bazooka se ganó su reputación. En Biscari, los paracaidistas de la 82ª Aerotransportada lograron uno de los tiros más legendarios. Bajo fuego incesante, un equipo de bazooka apuntó a un tanque Tiger, una de las armas más temidas de Alemania. El cohete impactó la ranura de visión del conductor, uno de los pocos puntos vulnerables de la bestia. El Tiger se estremeció, se detuvo y fue abandonado. El improbable disparo se hizo leyenda entre los soldados. Ni el blindaje más fuerte era invencible. Los diarios alemanes de Sicilia revelaron el impacto de estas armas. Por primera vez, informes enemigos admitieron que la infantería aliada portaba cohetes capaces de destruir tanques entre 100 y 150 metros. 17 tanques alemanes cayeron ante bazucas solo en la campaña siciliana. Pero quizás más importante que las bajas fue el cambio en la moral. El coronel James Gavin, del 55º de paracaidistas, escribió que la bazooka dio a sus hombres algo invaluable: confianza. El terror del pánico ante los tanques empezó a disiparse. Donde antes la infantería huía de los Panzers, ahora se atrincheraban listos para la lucha. Un simple tubo de acero de solo 6 kilos había cambiado la psicología del campo de batalla. La Blitzkrieg se basaba en el miedo y la potencia de fuego, y en Sicilia ese miedo se disipó. Al llegar los combates a Italia, la bazooka, de ser un arma antitanque, se volvió universal. Los soldados descubrieron pronto que la ojiva de carga hueca era tan eficaz contra búnkeres, nidos de ametralladoras y muros fortificados como contra tanques. La bazooka no solo destruía tanques, sino que rompía defensas estáticas. En Ortona, las tropas canadienses innovaron tácticas en la sangrienta lucha callejera. En vez de avanzar por calles con francotiradores y ametralladoras, usaban bazucas para abrir boquetes en los muros de edificios. Los escuadrones se movían de casa en casa abriendo agujeros, evitando las calles. Fue agotador y peligroso, pero salvó vidas y convirtió la bazooka en un arma urbana indispensable. Para 1944, cada batallón de infantería de Estados Unidos tenía al menos 2 docenas de lanzadores. Ya no se limitaban a los escuadrones antitanque. Se distribuyeron en pelotones y compañías, listos para su uso inmediato. Los comandantes alemanes pronto vieron la amenaza. Se ordenó que los tanques no avanzaran a ciudades sin infantería de cobertura. Se advirtió a las tripulaciones no acercarse a edificios no despejados. Desesperadas, las unidades Panzer soldaban eslabones, sacos de arena y vertían hormigón en sus cascos, buscando frenar los cohetes. Pero la improvisación tenía límites.
El blindaje que una vez aterrorizó, ahora debía esconderse tras la infantería. Un arma hecha de chatarra y cinta reescribía la doctrina del ejército más temido del mundo. Cuando los soldados aliados miraron las playas de Normandía, la bazooka ya no era un secreto. Era básico en cada escuadrón, un arma tan estándar como el fusil o la ametralladora. 6 de junio de 1944, día D. Miles de equipos con bazucas desembarcaron junto con fusiles, granadas y ametralladoras. A diferencia de África del Norte, ya habían entrenado con el arma, sus peculiaridades y su potencial. En las playas de Normandía se toparon con búnkeres, fortines y muros, no solo con tanques. Los equipos de bazooka abrieron brechas en las defensas alemanas, despejando el camino para la infantería. Pero la prueba real llegó tierra adentro, en los setos de Normandía. Los terraplenes eran fortalezas naturales. Tanques y ametralladoras alemanas acechaban tras muros de tierra y maleza, atacando sin ser vistos y retirándose antes de contraatacar. En este terreno de pesadilla, la bazooka se volvió indispensable. Las unidades de infantería los transportaban siempre, abriendo boquetes en los setos y emboscando panzers a quemarropa. Oficial Estados Unidos. Registros atribuyen a las bazucas la destrucción del 12% de tanques alemanes en el sector americano las 6 semanas post-día D. Pero las cifras solo cuentan una parte. Diarios alemanes describen tripulaciones abandonando vehículos ante rumores de bazucas. Su poder psicológico rivalizó con su fuerza explosiva. La infantería, antes dispersa ante tanques, ahora los acechaba entre setos, esperando un disparo. A mediados del verano, el aura invencible del blindaje alemán desapareció. Un soldado de 19 años, con un cohete de $8, podía inutilizar un tanque de miles de Reichsmarks. La Blitzkrieg se basó en velocidad y miedo, pero en Normandía ambos fracasaron. La bazooka infundió a la infantería la confianza de resistir y la capacidad de anular los blindados alemanes en el bocage. Al llegar el invierno de 1944, los aliados anticiparon la ofensiva alemana que sería la Batalla de las Ardenas. Un frío intenso azotó la región. La nieve cubría los bosques y el frío congelaba el equipo. Las baterías y propulsores de las bazucas eran ineficientes. Los cohetes fallaban, a veces ni siquiera se encendían. Los soldados los mantenían calientes bajo sus abrigos, sacándolos solo cuando los tanques se acercaban. Incluso en estas condiciones brutales, la bazooka dejó su huella. Casi 90 blindados alemanes fueron destruidos o inutilizados por equipos de cohetes. Un sargento logró un impacto notable en el motor de un Panther a 70 metros, forzando a la tripulación a abandonarlo. No solo tanques abatidos, sino supervivencia en batallas donde cada arma contaba. La versatilidad de la bazooka inspiró. El mayor Charles Carpenter, piloto de observación de Estados Unidos, se convirtió en el legendario Bazooka Charlie. Volando un pequeño avión L-4 Grasshopper, Carpenter ató 6 bazucas bajo sus alas. Contra todo pronóstico, usó el improvisado cazacarros volador para destruir blindados, camiones y carros alemanes. Sus hazañas hicieron del humilde lanzador un símbolo de audaz ingenio. Las batallas invernales mostraron algo más. La bazooka era más que una herramienta, era una mentalidad. Los soldados ya no veían los tanques como algo imparable. Creían que podían defenderse, ya fuera desde el suelo helado de las Ardenas o desde los cielos de Francia. En una guerra donde la moral importaba tanto como la potencia de fuego, el tubo de acero era símbolo de resistencia. A inicios de 1945, la bazooka era parte de la identidad aliada, no solo un arma.
Desde playas a setos, desde bosques nevados a las alas de un avión, demostró que hasta el invento más simple podía alterar el destino de campañas enteras. Cuando el Tercer Reich cayó en mayo de 1945, la bazooka ya era un arma clave de la Segunda Guerra Mundial. Se habían producido casi 500,000 de lanzadores y más de 15 millones de cohetes. Por el precio de un tanque Sherman, Estados Unidos podía adquirir miles de lanzadores y decenas de miles de cohetes, prueba de que, a veces, cantidad y sencillez superan maravillas de la ingeniería. Comandantes alemanes lamentaron que el lanzacohetes había quitado independencia a los tanques. Los blindados no podían entrar en ciudades sin protección de infantería, ni la Blitzkrieg avanzar sin control. Cada seto, cada ventana, cada pila de escombros podía esconder un equipo de bazooka. Su legado se extendió mucho más allá de Europa. En el Pacífico, los marines dispararon miles de cohetes contra búnkeres y cuevas japonesas. Solo en Iwo Jima se usaron casi 2,000 proyectiles de bazooka para despejar fortificaciones. Tras 1945, el concepto se globalizó. Los soviéticos copiaron el diseño en su RPG-2 y el RPG-7. Los británicos desarrollaron su serie LAV. Suecia refinó el concepto en el Carl Gustaf. La idea, un cohete ligero, portátil y capaz de perforar blindajes, se volvió permanente en la guerra moderna. Pero el mayor aporte de la bazooka no fue tanques destruidos o búnkeres derribados, fue psicológico. Antes, la infantería se sentía indefensa ante los blindados. Un tanque hacia una trinchera era una sentencia de muerte. Con la bazooka, todo cambió. Un soldado de 19 años con un tubo de acero y cohetes podía cambiar el rumbo de la batalla. La confianza reemplazó al pánico. El poder pasó de las máquinas a los hombres. Nacida de chatarra y percha, la bazooka reescribió las reglas de la guerra moderna. Fue la prueba de que la sencillez, rapidez de producción y fe en soldados comunes podía vencer a los enemigos más formidables. Y al hacerlo, transformó el campo de batalla para siempre.